toma de decisiones. Cuando un político o un gobernador visita un pueblo. No es un... Pues es una acción de gobierno, pero no es una política pública. Ahora, no es malo, simplemente no se le puede encuadrar como una política pública. Cuando hablamos, por ejemplo, del programa Oportunidades, hay toda una política pública detrás de ese programa. Porque hay una detección del problema de combate a la pobreza, se generan causas, se generan efectos, y entonces se encuentra que se tiene que dar empoderamiento a las mujeres, hay un análisis que tiene que ser a las mujeres y no a los hombres, porque las mujeres lo administran y no se lo gastan en las cervezas, ¿no? O sea, estoy dando así chispazos del análisis, pero hay todo un análisis en el sistema de oportunidades. Por ejemplo, las becas a las mujeres son más altas que las becas a los hombres, porque hay una deserción escolar mayor en el lado femenino que en el lado masculino. El dinero es específicamente para cuestiones de educación, pero también se les da una capacitación en cuestiones de salud, y entonces tienen que cumplir con ciertas asistencias. O sea, hay todo un andamiaje en el sistema de oportunidades, pero que surge, sí, ahí de un análisis de políticas públicas. Por ejemplo, ahorita en Durango se está discutiendo, bueno, ya se aprobó la estatalización de la policía y ahora con muchos casos de robo, ¿esto es una política? Sí, si hay un análisis detrás de eso, sí. No, no hay un análisis. Fue una votación de los regidores legislativo que es buena idea, se tomó la decisión, pero sí debe haber habido un análisis de esto, ¿no? Sí, porque ayer hablábamos, ¿no?, del asunto de la incapacidad de los policías. Y entonces abajito nos encontramos la cuestión de los recursos, ¿se acuerdan? Cuando pusimos como una de las causas los recursos. Bueno, ¿cómo resuelves ese problema de los recursos? A lo mejor el municipio de plano no tiene recursos. Entonces tu solución al final puede ser para algunos municipios, porque además hay que tener cuidado con contextos. O sea, la solución para un municipio no puede ser la solución para todos los demás. Entonces, si un municipio decide por cuestiones de recursos regresar a la policía y tránsito, que son sus facultades, lo puede hacer, incluso la Constitución te lo permite. O sea, tú tienes ciertas facultades y la Constitución te dice, si no puedes con eso, pide la ayuda al Estado. Pero entonces el municipio puede tomar esas decisiones a partir de un análisis. ¿Sabes qué? No tengo recursos. Pues entonces, ahí te va la policía, Estado, ayúdame con esto, ¿no? Probablemente por ahí puede ver. Y entonces, aunque no lo hayan hecho arrastrando el lápiz, si hubo un proceso por lo menos medio racional para tomar esa decisión, lo podemos considerar como un proceso de políticas públicas. Ayer veíamos cuáles son las dos formas de tomar decisiones, racional e incrementalista, ¿no? ¿Sí recuerdan que lo vimos? Bueno, pues a partir de esa toma de decisiones, la incrementalista no hace un proceso muy extenso de política pública. La incrementalista toma decisión a partir de una acción. Exacto, o sea, tenemos esta bronca, hay que resolverlo de esta manera. Por eso el proceso de políticas públicas en general se concentra en dos partes: el análisis del problema y el análisis de la solución. Tengo un problema con la policía municipal, mis soluciones son quedarme así o regresarle la policía al Estado. Así lo hago. Ahí hay un proceso de política pública. Es un buen proceso de política pública, se tomó bien la decisión, se tomaron bien las alternativas, se cuantificaron bien los costos, se cuantificaron bien los criterios, las ponderaciones, la implementación, todo eso podemos criticar. Pero que hubo un proceso de política pública, lo hay. ¿Sí me explico? O sea, la política pública puede estar presente, pero no necesariamente por ser política pública ya fue buena. ¿Sí? O sea, hay una política pública ahí, pero no necesariamente fue buena. Yo tendría que entonces evaluar cuáles alternativas tenían, qué criterios tomaron, qué ponderaciones hicieron, qué análisis realizaron, si identificaron bien el problema, y entonces decir, no, pues es que el problema de inicio no fueron las alternativas, es que no identificaste el problema público correctamente. Es muy interesante lo que comentas, porque realmente somos los ciudadanos los que hay una brecha muy grande entre los gobernantes y los ciudadanos. Ellos ya saben toda esta metodología, ellos ya conocen, dominan esta metodología, los disque representantes de la sociedad que no representan a nadie, ¿verdad? Y a veces preguntamos, bueno, y ante la rendición de cuentas, ¿qué les pedimos?
O sea, me late, o sea, también de nuestro lado decimos, me late que está mal, pero ¿qué les pido? ¿Qué información les pido? Si conocemos un poco más el proceso, entonces vamos a saber, me voy a pedir esto, me voy a pedir esto, me voy a pedir aquello, ¿no? Es que la revisión de cuentas no se traduce o se transforma en un informe nada más. Es una mala interpretación de la revisión de cuentas. Es un informe, bien o mal, pero fue lo que hice. Sí, porque revisión de cuentas desde el lado del gobernante es, pues yo ya cumplí con mi informe anual, ¿no? O mi informe de cada 3 años. Esa es una parte de la rendición de cuentas, pero hay mucho más. Es el caso del presidente de la República, que anteriormente ante el Congreso daba su informe de gobierno y ahora pues lo entrega y que los secretarios lo expliquen, se lo pusieron muy fácil. Sí, pero además es muy fácil decir, gastamos 100 millones de pesos en obra pública. ¿Cuántos son 100 millones de pesos? ¿Qué representa eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿No? Y entonces adiestramos a 40 policías. 40 policías, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Comparado con qué? Exacto. O sea, el asunto es, ¿comparado con qué? ¿Cuál es mi referencia? Y dentro O sea, dar cifras es muy fácil. Dentro de eso hay acciones que son de gobierno. Claro. Sí. Hay un narco, la delincuencia organizada, un terrorista, sepa exactamente, le den la información de todos los pozos que existen, con direcciones exactas y demás, pues sabe claramente cómo elaborar toda una estrategia. Y alguien diría, no, es que lo que estás diciendo es un caso extremo. Sí, pero también desde el lado del gobierno, una puede ser una manera de justificación de decir no te lo puedo dar, pero hay algunas ocasiones en que sí es una consideración ahí del tipo de información que se está brindando, ¿no? El 80% de los casos me parece que es una justificación, eso es cierto, pero también hay que ponderar que en algunos casos sí es por una cuestión de la propia seguridad, ¿no? Los estados tienen sus institutos de transparencia, pero no hay una reglamentación muy clara en los institutos de transparencia y los municipios están obligados ya en este momento a aplicar esos institutos de transparencia y no todos los municipios tienen institutos de transparencia y aunque no los tengan, no todos los municipios hacen procesos de transparencia. Entonces, regresamos al problema de falla de gobierno de descentralización, ¿recuerdan? ¿Qué problema había ahí? El asunto de la autoridad difusa. ¿Cómo se resuelve un problema de autoridad difusa? Con legalización, con reglamentación. Entonces, si hay un problema de transparencia y de rendición de cuentas que se detecta como una falla de gobierno, de descentralización, ¿cuál es mi alternativa de solución? Reglamentar, legalizar perfectamente los institutos de transparencia y los mecanismos de transparencia de los estados, pero también de los municipios. Porque a veces la mayoría de las cuestiones de descentralización se quedan en los estados. Incluso yo he hecho una crítica no a la propia academia, pero sí a mucha gente que escribe sobre gobiernos locales, porque gobiernos locales significa gobiernos estatales y municipales. Y entonces cuando se analizan gobiernos locales se quedan muchos en los gobiernos estatales. Y los municipios, ¿dónde quedaron los municipios otra vez en el análisis? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo no hablo de gobiernos locales, yo hablo de gobiernos municipales. Porque si hablas de gobiernos locales te quedas en el estado. Hay que hablar de gobiernos municipales de manera muy específica, si no muchos temas se quedan en los estados. Y el tema de transparencia y de rendición de cuentas está ahí, en los estados, no ha terminado de bajar a los municipios. Son casos muy contados que tienen institutos de transparencia. Me comentaban que aquí hubo un instituto de transparencia y ya no existe ese instituto de transparencia. No, ¿por qué? El municipio tiene que tener su instituto de transparencia y tiene que tener una reglamentación del instituto de transparencia. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Sí. Como mencionaste, la rendición de cuentas no es nada más decir gasté tanto, o hice este edificio o lo otro. Una verdadera rendición de cuentas debe decir, ok, yo propuse estos 5 proyectos con un costo en cada uno de esto. Se ha gastado para cada uno X cantidad. El avance de obra o de lo que sea es... 3, que es el FAIS y el FAM, reportes del gasto público y de los avances.